Atención, lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá hasta el último segundo de este vídeo. Imagina a un hombre tan repugnante que te daría asco solo estar en la misma habitación. Un hombre que nunca se duchaba, que olía peor que un matadero abandonado, y cuyas uñas estaban tan sucias que parecían haber estado empapadas en barro durante meses. Ahora imaginemos que este mismo hombre sedujo a las mujeres más poderosas de Rusia, manipuló a los emperadores y literalmente destruyó el imperio más poderoso del mundo, simplemente usando su propia inmundicia como arma psicológica. Pero espera, la historia se pone mucho peor. Este hombre predijo su propia muerte con detalles aterradores, y cuando finalmente intentaron matarlo, bueno, digamos que se necesitó mucho más que una bala para detener a este demonio. Y la parte más inquietante, hizo todo esto mientras convencía a las mujeres aristocráticas de que tener sexo con él era una forma de oración. Sí, lo oíste bien. Soy Nombre del Canal, y en los próximos minutos les mostraré cómo Grigori Rasputin se convirtió en el hombre más peligroso de la historia rusa, utilizando técnicas de manipulación psicológica tan avanzadas que harían que los más grandes psicópatas modernos sintieran envidia. Pero ten cuidado, porque al final de este vídeo descubrirás que la profecía final de Rasputin puede volver a hacerse realidad, y mucho más cerca de casa de lo que crees. Era el año 1903, y Rusia estaba a punto de conocer al santo más peligroso de la historia. Su nombre era Grigori Efimovich Rasputin, un campesino siberiano de 34 años que había descubierto el secreto más oscuro del poder: cómo transformar la repulsión en un magnetismo irresistible. Pero aquí está la contradicción que te dejará perturbado. Mientras los hombres más elegantes de San Petersburgo llevaban los perfumes más caros de Francia, gastaban fortunas en ropa hecha a medida y pasaban horas preparándose para impresionar a la alta sociedad, Rasputin hizo exactamente lo opuesto. Se volvía deliberadamente más repugnante cada día que pasaba, porque había descubierto algo que grandes seductores latinoamericanos como Casanova nunca entendieron: que el asco absoluto puede ser más poderoso que la belleza perfecta, y todavía funciona hoy en día. Piensa en los influencers más controvertidos que conoces. No son los más guapos ni los más educados los que generan más interacción, sino los que rompen todas las reglas sociales, ¿verdad? Rasputin fue el primero en comprender esto 120 años antes de que existieran las redes sociales, pero su historia comienza de una manera que te hará cuestionar todo lo que piensas sobre el poder y la seducción. Se imagina creciendo en una aldea siberiana tan pobre que su familia apenas tenía que comer, donde el invierno duraba 8 meses y las temperaturas caían a 40 grados Celsius, donde la única esperanza de escapar era convertirse en sacerdote o morir en el intento. Rasputin eligió una tercera opción. Decidió que se convertiría en Dios. Salto a 1916, la muerte que cambió la historia. Empecemos por el final, porque lo que ocurrió en una gélida noche de diciembre de 1916 explicará todo lo que necesitas saber sobre el poder de este hombre. El príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, estaba desesperado. Rasputin se había convertido en una amenaza tan grande para el imperio que solo su muerte podría salvar al país. El plan era simple: envenena a Rasputin con suficiente cianuro como para matar a 5 hombres. Luego dispárale directo al corazón. Fin de la historia. Lo que realmente ocurrió fue una pesadilla que persigue a los historiadores hasta el día de hoy. Rasputin bebió el vino envenenado y pidió más. Se comió todos los dulces con cianuro y se quejó de que no tenían azúcar. Tras 2 horas de consumir suficiente veneno para matar a todo un batallón, Rasputin comenzó a cantar canciones populares rusas. Yusupov estaba aterrorizado. Bajó al sótano donde estaba Rasputin y le disparó en el pecho a quemarropa. Su cuerpo se desplomó. Finalmente murió. ¿O no? 1 hora después, cuando volvieron a recoger el cuerpo, Rasputin había desaparecido. Lo encontraron arrastrándose por el patio intentando escapar con un impacto de bala en el pecho. Le dispararon 3 veces más. Lo golpearon con palos
Ataron su cuerpo y lo arrojaron a un agujero en el río congelado. La autopsia reveló el detalle más inquietante. Rasputín se había ahogado. A pesar del veneno, a pesar de los disparos, a pesar de la paliza, seguía vivo cuando cayó al agua helada. Regreso a 1903, el comienzo de la leyenda. Pero ¿cómo llegó un campesino analfabeto a ser tan poderoso como para que fuera necesario un ejército para matarlo? La respuesta te sorprenderá. El arma secreta. El hedor sagrado. Rasputín había descubierto algo que los maestros latinos de la persuasión saben bien, que romper las expectativas crea una reacción psicológica más poderosa que cualquier técnica de seducción convencional. Pero lo llevó al extremo. Primero, dejó de bañarse por completo. No por pereza ni por pobreza, por estrategia. Rasputín creía que la limpieza era un pecado. Según su interpretación distorsionada del cristianismo, lavarse el cuerpo significaba intentar purificar lo que Dios había ensuciado por alguna razón. Cuanto más sucio estabas, más santo te volvías. Sus seguidores lo llamaron santa inmundicia. Los testigos describieron el olor como una mezcla de cabra muerta, pescado podrido y algo que no pudieron identificar pero que desearon olvidar. Su cabello era una masa grasienta e infestada de piojos. Sus uñas eran medialunas negras de suciedad acumulada. Su ropa, la misma túnica campesina que llevaba meses sin lavar, estaba manchada de comida, vino y, bueno, cosas que era mejor no ver. Pero aquí está la parte genial. No se trataba solo de fanatismo religioso. Era pura guerra psicológica. Rasputín comprendió que el asco genera una reacción poderosa. Cuando alguien es tan repulsivo que no puedes apartar la mirada, ya ha captado tu atención. Y la atención, como bien sabe cualquier manipulador, es el primer paso para controlar. Presagio sinistro. Pero algo más inquietante estaba ocurriendo. Rasputín estaba probando sus poderes de manipulación con campesinos siberianos. Y los resultados fueron sobrenaturales. Las mujeres casadas abandonaron a sus maridos para seguirlo. Los hombres vendieron sus tierras para financiar sus misiones sagradas. Familias enteras desaparecieron en los bosques para participar en sus rituales secretos. Y lo más aterrador, Rasputín se hacía más poderoso con cada converso, como si cada alma que capturaba alimentara algún tipo de energía sobrenatural que crecía dentro de él. Regreso a San Petersburgo, 1905. Cuando Rasputín llegó a la capital imperial, la aristocracia rusa nunca se había encontrado con nada parecido. Estaban acostumbrados a cortesanos perfumados y refinados que pasaban horas acicalándose. De repente, esta personificación ambulante de la suciedad aparece en sus inmaculados salones, y su cuidadosamente construido mundo de etiqueta y modales se derrumba. La reacción fue exactamente la que Rasputín esperaba. Algunos estaban horrorizados, otros fascinados, pero nadie lo ignoró. Las mujeres, en particular, se sentían atraídas por esta contradicción. Allí estaba un hombre que representaba todo lo que su refinada sociedad rechazaba. Sin embargo, irradiaba una confianza animal y primaria de la que carecían sus refinados maridos. Su negativa a ajustarse a sus estándares no fue debilidad, fue la máxima muestra de poder. Rasputín había convertido su factor de asco en un arma, y estaba funcionando mejor que cualquier colonia jamás podría hacerlo. La doctora Marina Volkov, historiadora especializada en psicología medieval rusa, explica: lo que Rasputín hizo fue una clase magistral de manipulación psicológica que anticipó técnicas que solo se estudiarían formalmente 50 años después. Comprendió que violar las expectativas sociales de forma extrema crea un estado de disonancia cognitiva en las personas. Quedan tan impactadas que se vuelven psicológicamente vulnerables. Pero aquí está el conocimiento interno que pocos conocen. Rasputín estudió en secreto técnicas de hipnosis con monjes tibetanos durante una misteriosa peregrinación a Oriente. Documentos descubiertos en los archivos de la KGB en 1991 revelan que había aprendido métodos de control mental que combinaban privación sensorial, repetición de mantras
y contacto visual prolongado. Profesor Carlos Mendoza, especialista en sectas latinoamericanas de la Universidad de Madrid. Las técnicas de Rasputín son idénticas a las que emplean los líderes de cultos modernos en Latinoamérica. Primero, rompen las defensas psicológicas de sus víctimas mediante un choque cultural. Luego les ofrecen una nueva identidad que solo ellos pueden brindar. Es un patrón que vemos repetido desde los conquistadores españoles hasta los carismáticos narcotraficantes actuales. Pero la experta en psicología criminal, doctora Elena Petrov, revela algo aún más inquietante. Los análisis modernos de los diarios de Rasputín muestran que probaba deliberadamente diferentes niveles de asco para medir las reacciones. Mantenía notas detalladas sobre qué tipo de suciedad funcionaba mejor con cada tipo de personalidad. Los aristócratas eran más susceptibles al olor a comida podrida. Las mujeres religiosas reaccionaban mejor al hedor del incienso quemado mezclado con sudor. Era ciencia aplicada a la manipulación. Y aquí está el detalle que te helará la sangre. Documentos recientemente descubiertos en el monasterio de Verkhoturye revelan que Rasputín no improvisaba. Había encontrado manuscritos medievales de un culto gnóstico que practicaba la purificación mediante la corrupción, la misma filosofía que aplicaría a las orgías sagradas. Dr. Antonio Silva, especialista en movimientos religiosos extremos. Lo que más me asusta de Rasputín es que no era un charlatán cualquiera. Creía firmemente en su propia teología retorcida. Esta convicción genuina, combinada con sofisticadas técnicas de manipulación, creó una combinación letal. No solo engañaba a la gente, sino que la convertía a una versión corrupta del cristianismo que justificaba cualquier comportamiento. Pero quizás la idea más impactante proviene del psiquiatra forense, Dr. Miguel Torres. Rasputín exhibía todas las características de un psicópata de alto rendimiento con rasgos mesiánicos. Manipulaba a la gente no por dinero ni por el poder político tradicional, sino porque creía sinceramente que estaba salvando sus almas mediante la degradación. Esto lo hacía infinitamente más peligroso que un simple estafador. ¿Recuerdas cuando mencioné que Rasputín convirtió el sexo en oración? Es hora de que descubras cómo lo hizo. El culto a Clisti. Cuando el pecado se convierte en salvación. Antes de llegar a la corte imperial, Rasputín ya había creado uno de los movimientos religiosos más inquietantes de la historia rusa. Conozca a los Clisti, una secta secreta que creía que el camino hacia Dios requería agotarse a través del pecado. La lógica era maravillosamente loca. Si Cristo murió para perdonar todos los pecados, entonces el mayor acto de fe fue pecar lo máximo posible, y luego arrepentirse con la misma intensidad. Cuanto más pecabas, más necesitabas el perdón de Dios, lo cual te hacía más santo. Era una gimnasia teológica que justificaba absolutamente cualquier cosa. Rasputín tomó este concepto y lo llevó al extremo. Sus seguidores se reunían en lugares ocultos para celebrar ceremonias que comenzaban con bailes frenéticos y cánticos diseñados para inducir el éxtasis religioso. Pero a medida que avanzaba la noche, el éxtasis religioso se convirtió en algo mucho más carnal. No eran orgías comunes, eran experiencias espirituales disfrazadas de sexo grupal. Los participantes creían que literalmente se estaban volviendo uno con lo divino a través de la unión física entre ellos. Las mujeres casadas abandonaban a sus maridos durante la noche, convencidas de que estaban sirviendo a Dios al servir a Rasputín. ¿Recuerdas la santa inmundicia que mencioné antes? Aquí se vuelve relevante de una manera que te perturbará. Las ceremonias seguían un ritual distorsionado. Primero, confesión, donde los participantes compartieron sus secretos y deseos más oscuros. Segundo, purificación a través del pecado, adulterio, sexo en grupo, actos que horrorizarían a los cristianos convencionales. Tercero, arrepentimiento colectivo, con todos llorando y rezando por el perdón antes de comenzar de nuevo el ciclo. Y aquí está el recordatorio de nuestra historia de poder. Rasputín se posicionó como el conductor espiritual de estas sesiones. Afirmaba que dormir con él específicamente era la forma más alta de adoración.
porque su cuerpo de campesino contenía esencia divina. Las mujeres competían por el privilegio de ser bendecidas por su toque. ¿Recuerdas cuando dije que había convertido el asco en magnetismo? Ahora ves cómo funcionó esto en la práctica. Cuanto más sucio y repugnante se volvía Rasputín, más santo parecía a los ojos de sus seguidores. Su inmundicia no era un obstáculo para la seducción, era el ingrediente principal. Retroceso a la profecía. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente siniestra. Durante estas ceremonias, Rasputín comenzó a tener visiones del futuro. Predijo la caída de la dinastía Romanov, la muerte violenta de la familia imperial y el colapso del propio imperio ruso. Pero estas no eran solo predicciones, eran promesas. Porque Rasputín estaba creando deliberadamente las condiciones para que sus profecías se hicieran realidad. Aquí está el giro de la trama que te mantendrá despierto toda la noche esta noche. Rasputín no fue asesinado por patriotas rusos que intentaban salvar el imperio. Fue asesinado porque consiguió exactamente lo que quería. Piénsalo. Un hombre que siempre estaba haciendo profecías de destrucción y caos, de repente se vuelve imposible de matar usando métodos normales, y su muerte desata la misma destrucción que predijo. Esto no es casualidad, es un plan que funcionó. Rasputín había pasado años sembrando las semillas de la revolución con sus escándalos. Cada orgía secreta, cada consejo político desastroso, cada aparición pública repugnante. Todo ello erosionaba la legitimidad de la monarquía, y cuando finalmente lo asesinaron, ya había asegurado que su muerte sería la gota que colmaría el vaso. En 2 meses, estalló la revolución en toda Rusia. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. La familia real, que parecía intocable, se vio repentinamente encarcelada en su propio palacio. Pero la profecía de Rasputín iba más allá de la agitación política. Había advertido específicamente que si era asesinado por nobles, toda la dinastía Romanov caería en 2 años, y la familia real moriría de muerte violenta. Y su predicción fue terriblemente precisa. En julio de 1918, apenas 18 meses después de su muerte, toda la familia real fue ejecutada en un sótano de Ekaterimburgo. Nicolás, Alejandra y sus 5 hijos fueron fusilados por revolucionarios bolcheviques. Lo último que supuestamente dijo Alexandra antes de su ejecución fue el nombre de Rasputín. Pero aquí está el final que te perseguirá. Algunos historiadores sostienen que fue mera coincidencia y que la revolución habría ocurrido de todos modos, con o sin la influencia de Rasputín, pero otros señalan evidencia mucho más inquietante. Cartas descubiertas recientemente en los archivos de la KGB revelan que Rasputín mantuvo correspondencia secreta con revolucionarios alemanes años antes de su muerte. No solo predijo la destrucción del imperio ruso, él la estaba orquestando. Y aquí está la parte que debería asustarte. Las técnicas que utilizó Rasputín para manipular a la aristocracia rusa, crear escándalo para quebrantar la autoridad establecida, usar el asco como arma psicológica, convertir el caos en poder político, se están utilizando exactamente de la misma manera hoy en día. Por personas influyentes políticas, líderes de cultos modernos e incluso algunos gobiernos. Rasputín no era solo un místico loco del pasado. Fue el primero en descubrir la fórmula para destruir civilizaciones mediante la manipulación psicológica masiva. Y esta fórmula se está aplicando ahora, en todo el mundo. La próxima vez que veas a un líder político siendo deliberadamente controvertido, repugnante o caótico, recuerda a Rasputín. Porque tal vez no estén perdiendo el control. Quizás estén siguiendo el manual. Si esta historia te inquieta, necesitas ver mi próximo video sobre cómo Stalin utilizó las técnicas de Rasputín para eliminar a 20 millones de personas. Y por qué estas mismas técnicas están siendo utilizadas por dictadores modernos que conoces bien. Haz clic en la campana, deja un me gusta si esta historia te impactó y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has visto a algún líder actual utilizar las técnicas de manipulación de Rasputín? Porque la historia puede estar repitiéndose más cerca de nosotros de lo que imaginamos.